Buenos días, bienvenido a otra transmisión de Panorama Marítimo y Logístico. Hoy tenemos a Karina Pérez, presidenta del Comité de Logística de la Asociación Panameña de Exportadores APEX. Hoy vamos a seguir hablando sobre uno de los temas más candentes y creo que va a ser por largo tiempo, en los próximos 18 meses, el tema del alza de los fletes marítimos que está impactando a los exportadores, a los importadores, no importa el tamaño que sea el importador o el exportador, todos están afectados y también el consumidor final, porque todos esos incrementos van a pasar al consumidor final. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Karina, gracias por aceptar la invitación y darnos minutos de tu tiempo para resolver algunas inquietudes que hay sobre este tema, el impacto que está teniendo para los exportadores e importadores de materia prima, porque eso también es importante. Sí, Vamos buenos días. sí, Buenos días, Michelle, y buenos días a todos. Te agradezco la invitación, complacida de estar en este espacio compartiendo con ustedes opiniones e ideas, ¿verdad? Muchas gracias. vamos, Karina, a iniciar con la transmisión, con las entrevistas. Los exportadores e importadores panameños han percibido subidas en las tarifas de flete en las últimas semanas. Hemos tenido más de 18 meses con alza del flete, pero en las últimas semanas, cuando ya empieza la temporada pico en los mercados grandes de consumo, ¿ha habido otro incremento más? Adelante, Karina. Sí, Michelle, gracias. Bueno, en las últimas semanas la tendencia alcista se ha mantenido, se puede decir que en un mismo nivel. Hay navieras incluso con anuncios de congelamiento, de nuevos incrementos. Entonces, la subida más crítica se dio, digamos, desde el segundo semestre del 2020 e inicios del 2021. Y aunque no se prevén nuevos aumentos exuberantes en lo que resta del año 2021, sí se pueden generar cargos adicionales por parte de las navieras, quizás como cargos premium, tratando de asegurar un espacio, sobre todo en las importaciones desde Asia y Europa a Panamá. Precisamente eso es cierto. Ya hay congelamiento de tarifa de fletes, pero lo que tú dices, pueden darse otros cargos para tener garantizado tu embarque. ¿Cuánto ha sido el diferencial proporcionalmente las tarifas de flete actuales versus periodo prepandémico que era el 2019? El Porcentaje. aumento, sí, el aumento ha sido alrededor de un 300% arriba, Michelle. Precisamente, ¿cuáles son las rutas comerciales donde las tarifas fletes son más altas o tú consideras que todos están en el mismo, no importa la ruta donde se importe o exporte, tiene el mismo valor del flete? No, efectivamente hay rutas en las que se ve mucho más pronunciada esta tendencia alcista, Michelle, y se puede decir, se puede identificar entre ellas la región asiática y europea para la importación de materias primas. Es donde se ven más pronunciados los incrementos y también algo de Estados Unidos, pero Asia y Europa principalmente. En cuanto a la disponibilidad de espacio en los buques, ¿los exportadores han tenido alguna dificultad para que sus embarques salgan en el tiempo programado? Sí, y se ha visto en ambas vías, Michelle, tanto de importación como de exportación. Tenemos exportadores y manufactureros que pues necesitan importar materia prima y un embarque que se estaba tardando 2 o 3 semanas por la situación global actual del mercado de fletes y capacidades, ahora está tomando hasta 2 meses inclusive. En cuanto a las exportaciones puntualmente, se da mayormente entre los meses de enero a mayo o febrero-mayo, que es cuando se da el tiempo de zafra en Panamá para las exportaciones de frutas o cucurbitáceas específicamente, donde pues también se da la temporada de exportaciones en países de Sudamérica como lo son Chile, Perú y Ecuador, y compite nuestro país con el volumen de esos mercados también, ¿no? Y aunque se podría solucionar con una programación temprana, pues es un problema que aqueja a los agroexportadores año con año.
Sí, porque este no es un tema nuevo, el tema de que coincide con la zafra y la producción en el Cono Sur, pero precisamente el tema de los contenedores secos y refrigerados. ¿Hay una tendencia más hacia la escasez de refrigerados para esa época del año? Así es, incide más en los equipos refrigerados. Los tiempos de espera para que la mercancía salga del puerto y llegue a su destino final, ¿se ha incrementado o todo sigue igual? Eh, Sigue igual de crítico, te diría, Michelle, debido a los retrasos de los buques procedentes de Asia, Europa y Brasil también. La escasez de contenedores, pues todo esto provocado principalmente por la pandemia, se han tenido retrasos en las llegadas y salidas previamente programadas y como te digo, no hablamos ya de un tiempo de 2 o 3 semanas, sino de hasta 2 meses, lo que impacta fuertemente la cadena de suministro de un importador para luego exportar su producto, ¿no? Precisamente de la cadena de suministro, el tema de las importaciones. Yo me imagino que aquí en Panamá hay muchos exportadores que importan materia prima. ¿Cómo se han visto afectados ese grupo de panameños, de empresas panameñas? Porque la materia prima viene precisamente, creo que de Asia hacia Panamá. Sí, de Asia y de otras latitudes también, Michelle, creo que también se ha tenido que emigrar a otros mercados en los cuales obtener la materia prima para no depender tanto del mercado asiático. Y bueno, la consecuencia es el desabastecimiento de producto, así como el encarecimiento de los mismos y la ralentización del proceso industrial. Eso es lo que va a venir próximamente. ¿El alza del flete se ve reflejado en el mercado ocasional o también en los contratos que hacen En los ambos, en en ambos? ambos, Michelle, así es. Se ha dado entonces en que no se han respetado los contratos. ¿Sabes algo si se han respetado los contratos? Si el incremento se da más en los contratos ocasionales o en los contratos o en los mercados ocasionales. No, yo considero, Michelle, todo este tiempo de pandemia y hasta el día de hoy, creo que ha sido un buen momento para las navieras de evitar pérdidas. Y si habían contratos, yo creo que todos han podido ser afectados de alguna manera, quizás no en gran medida, porque un contrato es un contrato, pero siempre hay ese espacio, esas letras pequeñas, ese espacio para adendas que se pueden dar. Y si bien se tiene algún contrato con un flete pactado, no necesariamente te van a asegurar los espacios pagando una tarifa menor versus un flete de 18,000, $20,000 que se ven hoy en día desde China, por ejemplo. Ese es el valor más o menos promedio de un flete de China a Panamá, 18,000, Así, 20. así es. Hoy en día están así. O sea que si es una materia prima de bajo valor, realmente un flete de esa magnitud impacta fuertemente en la producción de todos los exportadores. Muy fuerte, así es, Michelle. Tiene Y exportación. como mencionaba hace un rato, pues como los barcos no están llegando a tiempo, asimismo, aquellos exportadores que no dependen de una materia prima per se, sino los de fruta, por ejemplo, se ven mucho más afectados en el tiempo de zafra o incluso en tiempo regular, porque, digamos, la piña es un producto que se exporta durante todo el año desde Panamá. Entonces, todo se ralentiza. Precisamente la piña va mucho al mercado estadounidense. Ese mercado se ha visto afectado en tiempo de espera para la salida y llegada a puertos estadounidenses. ¿Ha tenido algún impacto la piña? Por lo menos hablamos de un solo rubro, que es la piña. Sí, claro que sí. A Estados Unidos, Panamá exporta piña, también papaya, Michelle, y por supuesto se han visto impactados los tiempos porque también tienen mucha demanda en los puertos. Eh, y sí se han dado incrementos importantes también en esa ruta, no en la medida de Asia o Europa, pero sí hacia Estados Unidos un incremento considerable, se puede decir. Regresando al tema anterior, la situación actual, ¿cómo afecta las importaciones de materia prima? ¿Qué acciones han tomado para los importadores panameños
para resolver esa situación, ya que es una situación mundial y cómo pueden resolverlo mientras dure esta situación? Bueno, básicamente tratando de alcanzar esa recuperación económica anhelada, se miran otros mercados, ¿no? Que era lo que mencionaba hace un momento, y evitar la dependencia al 100% de mercados de Asia, por ejemplo. Pero, digamos, buscando quizás proveedores en el área de Latinoamérica, Michelle, no necesariamente te sale mucho más económico. También hay otros factores que inciden en ese tipo de decisiones, como lo son tratados de libre comercio con ese país, y un montón de otras aristas a considerar, ¿no? Pero definitivamente que una acción que se puede estar tomando es esa mira a nuevos mercados, búsqueda de nuevos proveedores en otros países. Ese es un tema precisamente que escuchaba la semana pasada de Jan Hoffman, que decía que eso va a traer lo que le llamaba la regionalización, búsqueda de nuevos proveedores, porque aunque el producto sea más caro en otras latitudes, con el costo del flete hoy día, eso lo compensa un poco y no estás dependiendo de que si llegue o no llegue la carga. Eso es lo que estaban buscando. Él también mencionaba que en algunos productos el impacto del flete en el costo fijo podía ser hasta del 60%. Ustedes han tenido, ¿cuánto ha sido el impacto para los importadores de materia prima en su cadena de suministro, el alza del flete? No, ha sido bien fuerte, Michelle, como te decía, se ha llegado a tener hasta desabastecimiento de productos y se encarece posteriormente, ¿no? Eh, eh, Ese es en esa, el desabastecimiento es el principal problema, porque no puedes producir para luego exportar. precisamente este tema también. Se está trasladando ese costo extra al consumidor final cuando vamos al supermercado, cuando vamos a comprar un producto. Se está trasladando. Totalmente, Michelle. Yo creo que nadie más va a asumir esos costos que el consumidor final, tristemente. Se habla ya que esto va a estar por lo menos en los próximos 18 meses. ¿Qué vamos a hacer 18 meses para aguantar este incremento? Y si tú crees que esto va a hacer que algunos exportadores dejen de funcionar, dejen de entrar al mercado o importadores dejen de traer mercancía al mercado panameño, ¿qué puede pasar? Bueno, yo no diría, no me atrevería a afirmar, Michelle, de que va a parar la producción de un país, pero sí se han visto ya empresas pequeñas, emprendedores que quizás estaban iniciando, tomando ventaja precisamente de ese tiempo de pandemia y de la digitalización que se aumentó en gran medida durante el 2020. Y vemos que han desaparecido muchas empresas, quizás yendo por la calle, vemos que ya hay restaurantes que no están, sitios que quizás frecuentábamos antes desaparecieron. Y todo esto a raíz de este problema global de capacidad, porque pues no se mueve, no deja de moverse una parte del país, dejan de generarse empleos, y definitivamente que es un impacto para el sector exportador del país. Y como te digo, pues la manera de tratar de mitigar esto un poco sería así como se buscan quizás nuevos proveedores u otros países de los cuales poder conseguir materias primas. Asimismo, tener ese acceso o quizás tocar nuevas puertas hacia otros países y conseguir nuevos clientes donde quizás hoy en día no esté tan saturada una ruta, ya sea marítima o aérea. Y realmente aéreo no es una opción tan viable por el alto costo de los fletes, sobre todo si exportas un producto pesado y con volumen como son las frutas o la piña, por ejemplo. Se está haciendo en Panamá, se está exportando piña aérea, pero te diría eso, el exportador panameño está en una búsqueda constante de reinventarse y de tratar de colocar su producto y tenerlo en tiempo y forma dentro de lo posible, considerando la situación global actual.
Hablabas de piña aérea. ¿Anteriormente se estaba exportando piña vía aéreo o ahora con pandemia se está haciendo? Poco antes de la pandemia, Michelle, se podría decir 2019, podría ser, empezamos a incursionar en ese mercado. Pero no es más caro el costo de vía aéreo en la piña y hacia qué mercado específicamente. Sí, así es, pero digamos es un producto premium, la piña aérea, porque es una piña muy madura, una piña ready to eat, lista para comer, y el destino era mercado europeo. Y ahora que hubo una reducción de capacidad en el aéreo, ¿esta piña sigue yendo en vía aérea? ¿Se le ha aumentado el costo del flete aéreo? En menor medida, sí han habido también aumentos en el flete aéreo, también afectaciones en las capacidades, porque pues no hay rutas en las que no precisamente contamos con una línea aérea carguera, sino de pasajeros, y obviamente la prioridad sería pues el pasajero y la vida y la integridad del pasajero, ¿no? Valga la redundancia, y sí se ha visto afectado. Sobre todo también porque se da la importancia al transporte de vacunas y todo lo que tiene que ver con salud, ¿no? Y la reducción de frecuencias que hubo en todos los mercados y en Europa hay reducción. ¿Eso también los afectó? Sí, de hecho los volúmenes de piña aérea, por ejemplo, han bajado de manera importante. Bueno, ¿qué podemos, para finalizar, qué podemos decirle al exportador e importador? ¿Qué podemos tratar de sobrellevar esta crisis que por lo menos se vaticina que serán los próximos 18 meses? Mira, yo diría, Michelle, que una gran oportunidad es seguir tomando ventaja de la digitalización que tenemos hoy en día. La distancia que tenemos entre un cliente o posible proveedor es una llamada virtual. Entonces creo que hay una gran oportunidad en ese aspecto de seguir participando en ferias que casi muchas a nivel mundial se están dando vía virtual, lo que también evita pues que las personas tengan que viajar para cerrar un trato, ya sea de compra o de venta. Y creo que es el camino, Michelle, mantenernos insistentes y persistentes en ese tipo de actividades. Sobre todo está el gobierno también impulsando muchas iniciativas en ese sentido que ayudan al sector, ¿no? Entonces, mantenernos en eso, tomar ventaja de la digitalización y seguir promoviendo la marca país a nivel mundial. Y por último, algo que mencionabas también, yo creo que es búsqueda de nuevos proveedores aprovechando los tratados de libre comercio que Panamá ha firmado. Porque si nos centramos solamente en el tradicional fuente de materia prima, va a ser difícil sobrellevar estos costos de 20.000, 18.000 dólares por un flete. Así es, así es. Bueno, Karina, queremos agradecerte. Karina, vamos a recordar a Karina Pérez, la presidenta del Comité de Logística de la Asociación Panameña de Exportadores de Panamá. Nos concedió unos minutos para hablarnos cómo ha sido el impacto del flete en la cadena de suministro de Panamá, pero eso es una tendencia que está en toda Latinoamérica. Lo que pasa aquí en Panamá es igualito para todos los latinoamericanos que estamos siendo afectados por la crisis mundial de la cadena de suministro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos casi 20 minutos de transmisión. Hasta pronto.